a Dios por este nuevo día, porque es una nueva oportunidad para adorarle, es una nueva oportunidad para expresarle. Y lo maravilloso de la vida de la fe es que usamos su palabra para adorar a Dios en conformidad a su santa voluntad. Y eso es algo muy importante para nosotros como iglesia local. No adorar a Dios como cada quien le parezca, como cada quien interpreta a Dios. Adoramos a Dios como Él demanda. Cantamos a Dios como Él demanda, cánticos espirituales, himnos y salmos. Y eso es el privilegio que tenemos, esa maravillosa revelación progresiva, la cual nos enseña el cómo adorar a un Dios 3 veces santo. Vamos a cantarle. Si gusta ponerse de pie, por favor, en Isaías 57:15, pero vamos a sus libros, a sus himnarios en el 665. Este himno se desprende de Isaías 57:15, que dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, no está hablando de dinero, ¿verdad? No tiene nada que ver con el dinero. Pobre y humilde de espíritu. Esa es una condición de carácter. Pobre y humilde de espíritu, ¿verdad? Y le agrega algo más a ese carácter. Y que tiembla a mi palabra. Casualmente dice: y el que tiembla a mi palabra. Tenemos su palabra para conocer a Dios. Vamos a cantar ese himno, por favor. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará por el fuego abrasador? Y subirá al monte de Jehová y adorará a Dios de mi salvación.
Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva a tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelve a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mis palabras. Amén. Que tiembla a mi palabra. Vamos a cantar el himno 166, por favor. Himno 166. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en
Viendo la circunstancia de las doctrinas, cuando va saliendo una nueva doctrina errónea, mi responsabilidad es protegerlos a ustedes, anunciándosela para que no sean movidos de la fe. Dice la Escritura, dice Pablo, que no nos dejemos llevar como las olas del mar, ¿verdad? Fíjate, ¿por qué cantamos himnos? Porque son extractos de lo que se encuentra en la palabra de Dios. Son verdades. Hay una descripción en el número 1. Maravilloso es el gran amor que Cristo, y fíjate el nombre que le otorga la Biblia, el Salvador. Hay un Salvador, ¿verdad? Ok. En el número 2, el celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. Y esto nos lo explica en Filipenses. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Verso 3. Es un grande misterio, como dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de Cristo. Dios, el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Pero no se refiere a la persona de Dios, porque Dios no muere. Dios no tiene madre. Dios es creador. Está hablando entera y completamente del Mesías. Muriendo en la cruz, entregó su ser, ¿verdad? Ni mente humana ni angelical jamás lo podemos comprender. Inexplicable es el infinito amor. En el 4 nos detalla la condición de cada ser humano. En vil prisión está mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Esa es la realidad de cómo estamos sin Cristo. ¿Y qué necesitamos? Lo que dice el verso 1, el Salvador. Ahora, después de la transformación o de la salvación, que significa en griego soteriología, nos pasamos al verso 5. Ya que Él me perdona y me salva, yo ya no voy a temer la condenación, porque ahora Jesús es mi Señor. Algo de pertenencia, y ahora yo soy suyo. Vivo en Él, en Cristo. Es mi salvación. Ahora estoy vestido de justicia. Libre acceso al Padre gozo ya. Cuando una persona nace, no tiene libre acceso al Padre. Está restringido. Solo podemos tener acceso al Padre a través del Hijo. Y si no tienes al Hijo, no tienes acceso al Padre. Dice la Biblia, el que tiene el Hijo, el que tiene al Padre tiene el Hijo. Y el que tiene el Hijo, no solo tiene al Padre, dice la Biblia, tiene la vida. Y no está hablando de biología, está hablando de soteriología. Es maravilloso comprender lo que cantamos. Por eso no cantamos himnos emocionales que me hagan sentir bien. Estoy describiendo procesos bíblicos, teológicos, la grandeza de Dios a través de un canto. ¿De dónde sacamos el canto? ¿De nuestra imaginación? De la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos hacerlo a un lado? Es inexplicable eso. Vamos al himno 366, por favor. En horas negras
concentrada, teología pura concentrada. Verso 1. ¿Dónde se halla la paz? En el dinero, en la salud, en la prosperidad, en el éxito. No, ¿verdad? En Jesucristo se halla la paz. ¿No? Verso 2. Nos vuelve a describir, ahora ya no como incrédulos, como creyentes. Tenemos luchas, tenemos pain, dolor, ¿no? Tenemos horas tristes a veces. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Ve lo que dice el verso 3. Cuando en la lucha, nosotros sabemos que luchamos y a veces creemos que nos falta la fe y sentimos que nuestra alma está desfalleciendo, como David dijo, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Ok? Cristo nos dice, yo voy a hacer resolver su problema, ustedes no tengan pendiente. No, esa no sería fe. Creer en su capacidad. Siempre os daré gracia divina. Una fortaleza interior para soportar cualquier tipo de problema, cualquier pérdida, cualquier agobio. Porque se genera lucha, se genera tentación, se genera desánimo. ¿Y quién recibe todo esto? Mi alma. Mi alma. ¿Y dónde va a obrar el Señor Jesús? Dándome calma en el alma. No es que no tengamos problemas, es que vamos a recibir lo que necesitamos, donde lo necesitamos, en el momento que lo necesitamos, en el alma. Ahí es donde trabaja el Señor, donde la psiquiatría, la psicología, donde nadie puede trabajar, en el alma. Ahí es donde nos infunde nuevo aliento para continuar peleando la buena batalla de la fe. Los himnos, hermanos, son una parte del crecimiento y la fortaleza, porque los himnos nos fortalecen, porque estamos cantando su palabra. Y eso es suficiente para que mi alma vuelva a tener fuerzas. Vamos al último himno, número 440. Y este himno le va a hablar a tu alma, si está cansada.
jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ven pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. A la luz del glorioso Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Ahora vamos a ir a uno de los evangelios que es rico y nutrido, pero con un toque judío. Vamos a Mateo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Hoy solo vamos a ver, van a ser dos partes. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 4 del verso 1 al 4. Y con la gracia de Dios, la próxima semana vamos a ver Mateo capítulo 4 del verso 5 al 11. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 4 del verso 1 al 4. Voy a dar paso a la lectura. Tiene un título en tu Biblia que no es inspirado, pero nos ayuda a no estar tan extraviados de lo que se trata. Y dice, Jesús es tentado. Este pasaje es muy conocido por todas las iglesias de creyentes. Y vamos a ver de qué trata. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que este libro judío, ¿verdad?, quería demostrar Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Saben quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos, llamado Leví. ¿Pero qué te crees? Déjame explicarte brevemente. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué no lo conocemos como Leví? ¿Por qué lo conocemos como Mateo? Porque Mateo lo recordamos como el publicano. Mateo lo recordamos como el traidor
de los judíos, porque se fue con los romanos a trabajar por plata. Eso era traición a su patria. Es como si te pones a trabajar para el cártel de los Zetas estando antes con la ley. Eso es un cambio estruendoso, abismal. Se supone que los romanos eran enemigos de los judíos, los maltrataban, los humillaban. Y este libro tiene mucho sabor judío. ¿Y cómo inicia? Con las famosas genealogías que Mateo no le interesa rastrear al Cristo desde Adán. Le interesa presentar al Cristo desde Abraham. 14 genealogías, ¿verdad? Y luego otras 14, y luego otras 14 genealogías contaditas hasta el Cristo. 14 por 3, 42. Pero antes de entrar en nuestro tema, hay buenas, nuevas, las genealogías, porque a veces los nombres nos aburren y dices, ¿y yo para qué quiero saber tantos nombres de tantas personas? Porque tienen un propósito las genealogías, ¿verdad? De demostrar de dónde viene el Cristo. ¿De dónde viene el Cristo? Del linaje de David. ¿Y por qué de David? Porque David tenía que nacer del rey David, no descendiente directo, pero en una línea genealógica directa, porque Jesús es rey y David causalmente era rey. No podía salir de otro linaje, tenía que salir del linaje de un rey, si no, no podía reinar, ¿verdad? Parece obviedad, pero a veces no lo comprendemos. Y para eso Mateo no es que nos entretenga, nos nutre, demostrando de dónde viene el Cristo. Tú y yo no tenemos problema porque no somos judíos, pero los judíos sí tenían un problema, porque no querían aceptar al Mesías, no querían aceptar al Cristo. Y Mateo, en vez de crear un debate, les demuestra, porque los judíos, si te acuerdas bien, esto es muy emocionante, los judíos sí creían en el Pentateuco, sí creían en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo Mateo? Ok, les voy a demostrar cómo va a venir ese Mesías. ¿De dónde viene? Que ese Mesías es un linaje profético, un linaje real. ¿Cómo es posible que después de 2000 años, ¿verdad?, de que cómo iba a entrar Jesús a Jerusalén en un pollino? Y así entró. Por eso las escrituras son fidedignas, son autoritativas, son inerrantes, no hay falla, no las podemos mejorar. Y Mateo, ¿verdad?, les enseña a los judíos que Jesús viene de un linaje real, de un linaje real. Después viene el nacimiento del Mesías. Ahí eran puras buenas noticias para los judíos, para demostrarles a los judíos que Jesús no era cualquier hombre, no era cualquier profeta. Era, como le decimos, el hijo de David, ¿no? Así lo dice la Escritura, o el hijo del hombre, ¿verdad? Y después nace Jesús, como ya sabemos la historia. Pero viene una historia caótica después de su nacimiento. Como siempre, el tentador desde el huerto del Edén ha estado en contra del plan de Dios y hace todo lo que está en su alcance para que no se cumpla la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo? Mandó matar a los niños de 3 años para abajo, porque sabía que ese niño era el Salvador, iba a ser el rey. Y como no querían la competencia, ¿verdad?, entonces los mandaron matar. Vienen los magos, les traen presentes: oro, mirra e incienso, que representan, porque hay gente que no cree que Jesús es Dios, ¿verdad? Desde su nacimiento podemos comprobar por qué es Dios, teológicamente, no porque me convenga. El oro solo se le daba a los reyes,
y están comprobando que Jesús, los magos le dieron oro, reconociendo que ese niño era un linaje real. Le dieron incienso. ¿Por qué le dieron incienso? Porque si te acuerdas, en el Antiguo Testamento se adoraba a Dios a través de ¿qué? Del incienso. Y están reconociendo la deidad de ese niño. Es sorprendente. Fíjate el mensaje que le estaban dando a los judíos. Ese niño no solo es un rey, ese niño es Dios. O sea, ¿cómo es posible que sí? Y luego le dieron la mirra, porque la mirra es una resina roja. Y la mirra iba a hacer alusión a la sangre de ese niño, como el cordero perfecto. Imagínate lo que hicieron los magos y que la gente se enteró lo que habían ido a hacer. ¿Cómo le dan oro a ese niño? Porque es Dios, es un rey. ¿Y por qué le dan incienso? Porque solo a Dios adorarás. Y Él es un Dios. Por eso, ¿cómo lo vemos? La gente judía le quedaba muy claro. Cuando Jesús entra en la casa de Marta y María, si Jesús no fuera una deidad, entonces ¿por qué permiten que le adore María? Porque María se postró ¿a dónde? A sus pies, reconociendo su deidad, no su realeza. Entonces, vemos lo que hace Mateo, algo sorprendente. Cómo nos narra de las genealogías, la importancia de ellas, ¿verdad? Que a veces parecieran aburridas cuando no las entendemos. El nacimiento del Mesías. Llegan los magos para confirmar su deidad. La terrible matanza de los niños. Eso fue muy triste, muy abrumador. Imagínate las madres. ¿Cómo podían entender que un asesino estuviera de rey, mandando matar a los niños? O sea, eso es inaudito. Pero después viene una buena noticia. Prepara Juan el Bautizador el camino de ese niño. Viene a preparar el camino del Mesías. Viene a predicar lo que no se predica en las iglesias, ¿verdad? Arrepentimiento y fe. Era tan impactante el mensaje del arrepentimiento que dice, y salían a él toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados, ¿por qué? Porque venían confesando sus pecados. ¿Te das cuenta? Porque a veces reincidimos que la gente se tiene que arrepentir de sus pecados, porque es bíblico. No estamos enseñando algo que no sea bíblico. Y eso era algo sorprendente para Juan, era algo motivador, que la gente respondía al llamado. ¿Cómo? En arrepentimiento y fe. Y venían confesando sus pecados. Pero aquí vemos, ¿por qué comento toda esta escena? Por lo que ahora va a suceder. Después Jesús es bautizado. Pero dirás, si te pones a analizar, dices, oye, hermano, ¿pero por qué Jesús fue bautizado? Porque el bautismo, o el bautizo, como le quieras llamar, es un símbolo de la inmersión y de la nueva vida y de la nueva naturaleza del hombre pecador. En el agua aparentemente, simbólicamente se quedan los pecados. ¿Y por qué Jesús se tenía que bautizar si no tenía pecado? Porque él mismo tenía que cumplir la ley. Él no debía, dice, yo vine a cumplir la ley, no vine a abrogarla. Qué interesante. Es bautizado y después viene nuestro pasaje. Les di un contexto para que comprendieran sus mentes cuántas noticias fabulosas hubo. Las genealogías para destruir la creencia de los judíos que Jesús no era rey, ¿verdad? Vienen los magos para confirmar que ese niño tiene una deidad. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Viene un hombre para preparar el camino del Señor, Juan el Bautista o el Bautizador, predicando arrepentimiento y fe en Cristo. Pero ¿qué crees? Viene algo tremendo. El Espíritu se lleva
a Jesús, no se lo llevó a una zona confortable, no se lo llevó a una zona cómoda, ¿verdad? Donde había árboles frutales y mucha sombra y pasto para que él pudiera andar bien tranquilo. Se lo lleva al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. ¿Cómo alguien podía o tenía la capacidad de morir por los que íbamos a creer en él? Como dice Juan 3:16, que la gente se confunde con ese maravilloso pasaje. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, aquí viene el secreto, todo aquel que en él cree, no está hablando de todas las personas que nacen, todas las personas que creen en él, eso está diciendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo sabes cuál fue el propósito? Aquí se creó un puente con el Antiguo Testamento. Jesús estaba pensando, no lo sabes, pero te lo voy a decir, en Adán. ¿Qué fue el primer hombre? Jesús estaba pensando en el primer Adán. Y muchos de nosotros conocemos a Jesús como el segundo Adán. Y Adán tuvo todas las características diferentes a Jesús. Porque Adán estaba en el huerto, tenía toda la vida resuelta. Fue probado en su carácter, en obediencia, y fracasó. Por eso dice Pablo que en Adán todos pecamos. ¿Qué está diciendo? Genéticamente se pasa el pecado del padre al hijo, ya para resolverlo prontamente, ¿no? A través del ADN se pasa el pecado, puntín, ¿no? Ok, Jesús estaba pensando en Adán, porque Adán iba a ser probado su carácter. Ahora Jesús, en unas circunstancias diferentes y hostiles, iba a ser probado en su carácter. ¿Cómo podía morir sin ser probado en su carácter? ¿Tenía que fracasar o tenía que vencer? Porque si no vencía, ¿cómo nosotros íbamos a vencer si él no venció? Por eso fue llevado al desierto, para ser probado. Pero ¿quién lo iba a probar? Dirían unos, ay, nanita, el diablo. El diablo. Mira, hermano, yo quiero que pienses no solo en esta pericopa, que tu mente genere un puente hasta al Antiguo Testamento. ¿Quién fue el que tentó a Eva? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? El diablo o diabolos también, o el tentador. Él, antes de Adán y Eva, ¿quién era el diablo? Ah, sí sabe. Fíjate cómo viene la historia. En Isaías nos cuenta que antes de crear al hombre estaba Dios, ¿verdad? Y creó al ángel, al querubín hermoso. Y él se encargaba antes de los levitas en llevarle y darle la adoración a Dios, ¿eh? Fíjate de dónde viene toda esa historia. Pero se revela, ¿verdad? Ahí viene el ego. Yo también quiero adoración, ¿verdad? Quiero reconocimiento. Y Dios dijo, no, espérame. Un solo Dios. Fuera de aquí. Y vemos en el huerto del Edén, importantísimo con Eva. El tentador siempre está queriendo destruir el plan de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en ese huerto? Es tentada Eva, pero fracasa. Y Adán fue probado en su carácter, pero ¿qué pasó? Fracasó. Ahora el segundo Adán, que es Cristo, tiene que ser tentado en su carácter. Por eso fue llevado por ¿quién? Por el Espíritu al desierto. Dice la Biblia muy claro, para ser tentado por el diablo. ¿A ti alguna vez te ha tentado el diablo? Que hagas algo que no debes de hacer.
te ha tentado primero déjame organizar mis pensamientos, va a tentarte en tu mente, ¿sí? Viene por el oído, entra por el oído algo, una noticia, un problema, un conflicto, y luego tu mente lo tiene que resolver, que discernir, porque tu mente lo va a mandar a tu alma como una información nociva que genera amargura y es destructiva, o como algo positivo con el escudo de la fe, que no vamos a hablar de Efesios, ¿verdad? Y es bien importante lo que sucede aquí, porque este hombre tenía que vencer, sino de qué eternidad nos hubiera hablado, de qué santidad nos hubiera hablado. No podía ser el mismo Jesús siendo Dios si fracasaba, no podía. Y la serpiente dice, después, fíjate, no le tentó antes, le tentó después de haber ayunado 40 días y 40 noches. No quiero que alce la mano, pero si hay alguien que haya ayunado 3 días completos, el cuarto estás arrastrándolo. Ya ves hasta el cuero como pan o jamón, de verdad, ya después de 3 días de ayunar dices, madre mía. O sea, el cuerpo necesita urgentemente alimento. Imagínate 40 días, el que ayunó 40 días igual fue Moisés. Pero es algo sobrenatural porque también la ciencia dice, no puedes estar sin comer. Bueno, sin comer sí, pero no sin beber. No puedes. Entonces esos ayunos eran algo sobrenatural. Y después de haber ayunado, cuando Jesús entró en una debilidad, fíjate lo que nos va a decir el autor. Porque dice, ¿y qué tiene que ver que haya ayunado? Después del ayuno, entró en debilidad. Y lógica, y obviamente nos dice el pasaje, tuvo hambre. Y el tentador estaba cerca, diciendo, en cuanto estés débil, en ese momento, en tu debilidad, yo te voy a tentar para que fracases con el plan. Fíjate lo que iba a hacer el diablo, con el plan de redención. El diablo quería causar el mismo estrago, el mismo daño que causó en Adán. Y si lo hubiera causado y logrado en Jesús, no hay redención, no hay salvación. Porque sin la remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. ¿Te das cuenta lo que el diablo quería hacer? Es un plan terrible porque todos hubiéramos ido al infierno, sin esperanza. Si el segundo Adán hubiese sido vencido. Y después de que tiene hambre, porque dice la Biblia, ¿verdad? En el pasaje 2, perdón si soy muy reiterativo, quiero dejar en claro la importancia de la palabra de Dios. Esto no lo sacamos de nuestra imaginación, de nuestra interpretación personal, de nuestra religión como creyentes, no. Esto lo sacamos de las Sagradas Escrituras. Entonces tuvo hambre. Y fíjate, lo primero que sucede, ¿quién se acercó? Ve tu Biblia, por favor. Ve tu Biblia en el verso 3. Entonces tuvo hambre. ¿Y quién se acercó? El tentador. El tentador. Pero no se sentó a observar la debilidad de Jesús, ¿verdad? Decir, ay, pobrecito, tiene hambre. No. No se acercó cuando Jesús se sentía fortalecido. Se acercó cuando Jesús se sentía debilitado. Cuando Jesús demostró una necesidad biológica normal, hambre. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, cuando estaba débil Jesús, se acerca el tentador. ¿Y qué le dice? Esto en el griego tiene mucha importancia. Esto está poniendo en duda no la deidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, oye, ¿tú crees que el diablo no sabía que Jesús era el hijo de Dios? En la debilidad lo tentó, no dudando. Ojo, quiero que entiendas esto muy clarito. El diablo no dudaba de esta realidad de que Jesús
Era el Hijo de Dios. Lo quería confundir en la debilidad para que Jesús fracasara y el plan de Dios se viniera abajo. Si eres hijo de Dios, como diciendo, si eres lo que tú crees que eres, ordena, ojo, aquí está hablando en esta ordenación de la autoridad y el poder de Jesús. Porque el diablo sabía que Jesús podía ordenar. Quería apelar a su poder. El diablo no estaba apelando al discernimiento de Jesús, estaba apelando a su poder, porque sabía quién era Jesús. Dice, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, ¿qué podría causar este milagro de convertir las piedras en pan? ¿La imaginación de Dios? ¿La omnisciencia de Dios? ¿La sabiduría de Dios? ¿O el poder de Dios? El poder. ¿A qué apeló el diablo? Al poder de Dios, que era Jesús. No apeló a la omnisapiencia de Jesús. No sé si me doy a entender. Lo quería confundir en la debilidad, porque él sabía que tenía el poder para convertir las piedras en pan. Lo que quería hacer es desvirtuar la verdad, para que Jesús, con su poder, utilizara su poder y alimentarse de las piedras, convirtiéndolas en pan, y el plan de redención fracasara. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero, ese pero me encanta, ese pero es la oposición. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no fue al desierto, hermanos, por accidente. Jesús fue llevado al desierto para ser probado, para probar su carácter, para que probara su lealtad, su fidelidad al pacto. Fue guiado por el Espíritu Santo. Como ya conocemos el libro de Mateo, y ya he hablado en otras ocasiones del contexto histórico y contexto literario, vamos a ir a lo que nos va a fortalecer y nutrir. Dios puede guiarnos a pruebas. Dios nos puede guiar al desierto. No estamos hablando de que te va a mandar al Sahara, ¿verdad? Estamos hablando del desierto como un lugar de prueba, un lugar hostil, donde la vida es muy difícil. Jesús fue llevado por el Espíritu, el neumas, ¿verdad? Ese Espíritu, significa eso, al desierto. Pero te das cuenta, Jesús no estaba concentrado en que, ay, qué calor hace, ay, Dios mío, qué calor hace, ay, ya se me llenaron los pies de polvo, ay, cuánto polvo. Él estaba concentrado en la obra y en la voluntad de Dios. Lo vamos a ver. Porque estuvo ayunando y su mente estaba concentrada en el plan de Dios. No estaba concentrado en el calor, no estaba concentrado en el polvo. Eso era insignificante para él. Invertir energía en algo que a él no le preocupaba. ¿Cuántas veces esas pequeñas cosas te atormentan? ¿No? Porque si vemos el desierto, hay arriba de 50 grados, 60 grados. Aquí con 25 grados la gente se queja, ¿verdad? Con 28 grados, con 30 grados ya la gente quiere blasfemar, ¿no? Ahora las lluvias, luego el calor, ¿no? Tan solo con un clima cambiante la gente se queja. Jesús no se concentró ni en el clima, ni en el polvo, porque traía sandalias, ¿verdad? Estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Esa es una de las pruebas que yo tengo que pasar, porque había otra, la cruz. Pero esta prueba, en medio de la debilidad, él tenía algo en claro: hacer
como esa voz, si te acuerdas, esa voz que también nos habla Mateo, esa voz que habló acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Ese mismo Mesías que iba a ser aprobado en su carácter, tenía que demostrar fidelidad, tenía que demostrar que estaba concentrado, no en las circunstancias, estaba concentrado en el plan de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva al desierto para probarte? Cuando todo te sale bien, ¿qué prueba? ¿En qué prueba cuando tienes miedo? Cuando las cosas están en tu control o en su orden bien, no tienes que demostrar fe ni contentamiento. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se complican o se te complican? Cuando los dineros escasean, cuando el trabajo escasea, cuando la salud se quiebra o la salud de las personas que amas tienen problemas fuertes. ¿Qué sucede cuando estás en el desierto? Vas a ser probado. Y muchas veces Dios permite que nos lleven al desierto para examinar nuestra obediencia, nuestra fidelidad. En Mateo 3:17, fíjate lo que dice. Uy, estas letritas son para menores de 15 años. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y eso fue antes de ser probado, cuando fue bautizado Jesús. ¿Por qué? Gracias. No, pero ya. Cuando fue Jesús bautizado, se oyó esa voz. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba complacido por su Hijo? Porque al bautizarse y no tener pecado, estaba demostrando una obediencia. Cuando va al desierto, va en calidad de Dios. Acuérdense la unión hipostática que aquí está jugando en este papel, en este rol. La unión hipostática es 100% hombre y 100% Dios. Cuando fue al desierto, se despojó de sus atributos, de su poder, de su deidad. Y el diablo lo sabía, por eso le dijo: si eres hijo de Dios, convierte porque tú puedes. Tú tienes el poder para hacer las cosas. ¿Por qué no las haces? ¿Por qué tienes que pasar esas debilidades humanas? Porque tengo que obedecer. Es más importante hacer la voluntad de mi Padre. La prioridad no era comer, ni desobedecer, ni autosatisfacerse o complacerse, lo que sucede hoy con nosotros. Para eso fue el desierto, para demostrar obediencia, para demostrar fidelidad. Y Dios nos va a llevar, hermanos, aunque tú no quieras ir, Dios nos va a llevar al desierto. Y va a permitir situaciones difíciles. Tú lo puedes ver como algo negativo. Puedes hasta llorar cuando estés en el desierto. Me siento solo, no hay nadie a mi lado. Pero es para fortalecerte. Mira, platicando con un hermano, ahora que otra vez una iglesia le está dando la espalda, porque se está oponiendo a que el pastor lo traten como un Dios encarnado, ¿no? Tenían buena doctrina, Las muchas dádivas, dice la Escritura, corrompen el corazón. Le regalaron un carro, le empezaron a regalar dinero para la gasolina, o sea, cosas que son antibíblicas. No se trata de mi opinión. Las muchas dádivas corrompen el corazón. Y nadie estaba al pendiente de cuidar el corazón del pastor. Decirle: oye, hermano, vamos a filtrar cuánto te están dando, porque tú ya tienes un sueldo. Aparte para la gasolina, aparte para la fiesta de tus hijos, aparte para remodelar tu casa. ¿Y de qué sirve la buena doctrina?
Hermanos, la buena doctrina no es garantía de la corrupción de nuestros corazones. Y otra vez vuelve este hermano a sentirse abandonado y desplazado por la iglesia. Y me habla y me platica, y yo le digo, qué bueno que te está sucediendo esto. Hermano, ¿cómo crees? ¿Qué mala onda eres? Porque ahí en el desierto nos damos cuenta que en el único que podemos confiar indudablemente es en Jesús. ¿Quién entendió esta verdad absoluta? No es mi verdad, es una verdad cristocéntrica. En Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué pasa si yo entro en aprietos, entro en mi desierto y estoy pensando que el hermano Misael me va a poder ayudar? ¿Pero qué crees? Me dice, no puedo. O no tengo dinero. Y yo pongo una expectativa en él. Y cuando él no me ayude, yo me voy a frustrar o me voy a enojar. Es que yo te he ayudado mucho, muchas veces, hermano, y qué mala onda eres. Dios permite los desiertos. Los hombres fallamos, hermano, los pastores fallamos. Dice, puestos los ojos en los pastores, no, puestos los ojos en Jesús, porque Él no falla. Los hombres vamos a fallar en algún momento, porque somos débiles, porque somos sujetos a pasiones. El autor de Hebreos me encanta porque tenía bien claro dónde debería de poner sus ojos, no en el dinero. A veces contamos el dinero así, ¿verdad? Los de 500, y a veces estamos agarrando las monedas, hermano. A lo mejor no te ha pasado, ¿verdad? A veces cuentas billetes y dices, oh, la cuenta está nutrida. Pero a veces estás viendo las monedas el pleonasmo, en el monedero. Dices, uy, con esto no voy a acabar el mes. Y te preocupas. Parece un acto de abandono cuando estás en el desierto. Cuando tu alma está sufriendo, ya ves que cantamos el himno. Cuando tu alma se agobia, sufres. Y pues, ¿dónde estás? Si han visto eso, se hizo muy popular y famoso, ¿no? Una pequeña historia que no es bíblica, pero es real, es teología, que iban 4 huellas, ¿no? O sea, iban 2 personas. Y en un momento difícil de fricción, de soledad, de angustia, de repente solo se veían 2 pisadas. Y el que estaba caminando y dejando sus huellas le reclama a Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué en los momentos difíciles no estás conmigo? Ya no estoy viendo tus huellas. Eran 4 huellas, 2 tuyas y 2 mías, y ahora solo están 2 mías. ¿Por qué me abandonas? Y Jesús responde tiernamente, como siempre, esas 2 huellas son mías, no son tuyas. Esas huellas son mías porque yo te estoy cargando a ti. Él no estaba abandonado. Hermano, no dejes que tu mente te traicione, desconfiando de la fidelidad de Jesús. Y a veces tenemos que ir al desierto, o sí o sí. ¿Dónde vamos a crecer si no es en las angustias, en las debilidades, cuando la gente nos traiciona, o nos ofende, o nos lastima? Si no es en el desierto, para creer. En el desierto es cuando Jesús necesitaba creer en la promesa y serle fiel al Padre. Pero a veces no queremos ir al desierto. Hacemos berrinche. En Isaías les he hablado muchas veces, ese texto me encanta, me maravilla, me edifica, me fortalece. Cuando pases por las aguas, ay. Cuando pases por el fuego, ay. ¿Qué dice el autor? Yo estaré contigo. No estoy diciendo que te voy a librar del fuego. Estoy diciendo que voy a estar contigo ahí mismo. Y cuando pases por las aguas no te negarán. Yo voy a estar contigo fielmente. No temas. Yo te sustentaré. Cuando vayas al desierto, hermano, no te preguntes, ¿por qué yo? ¿Para qué?
porque va a trabajar contigo, va a trabajar con tu fe. El cuerpo entra en debilidad, el alma se angustia, se agobia. Y más cuando Jesús ayunó. Jesús, en su humanidad, ¿qué hizo? Confiar. En la angustia Jesús confió. Sintió hambre. ¿Tú crees que no sintió hambre en su unión hipostática 100% hombre? ¿No crees que sintió hambre? Dice la Biblia aquí, tuvo hambre, no le estamos agregando más. Estaba cansado. Porque cuando no comes te sientes debilitado físicamente. ¿De dónde van a nutrirse los órganos? La mente. La mente se alimenta de grasa. ¿De dónde se va a alimentar si no hay alimento? Te sientes débil, ¿verdad? A lo mejor hasta deshidratado, seguramente sí. Vulnerable. Y el enemigo ataca en los momentos que te sientes débil. El enemigo no es tonto. Por eso es enemigo, porque conoce también, tiene información de ti. Cuando tú te sientes fortalecido, imagínate, yo les pongo de ejemplo a Popeye, ¿no? ¿Tú crees que el diablo va a atacar a Popeye cuando se siente fuerte? No. Cuando se le acaba la pila, o la energía, o la espinaca. Es ahí cuando el diablo va a atacar. El enemigo va a atacar en momentos de debilidad. Las tentaciones muchas veces llegan cuando estamos más frágiles. ¿No te pasa? Dices, ¿y ahora esto? ¿Nunca has dicho eso? Ya tienes un problema y de repente dices, ¿y ahora esto? Y nada más falta que me hable fulano y que cancele y que no se haga y que no me paguen y que no se hagan las cosas a tiempo. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué eres sin comprensión? No me acuerdo quién le decía, me encanta Job también. Económicamente se queda pobre después de ser muy rico. Después muere su familia. Y Job no maldijo, no se amargó. ¿Qué pasó, Dios? ¿No que me amas? Job no halló despropósito alguno. Aún en el caos, aún en el dolor. Si a ti y a mí no se nos ha muerto un hijo, y mira cómo a veces nos ponemos por las economías o por los pequeños problemitas laborales o ya salió muy fuerte el sol y te estás quejando y ahora viene la lluvia y te sigues quejando. Siempre hay algo por qué quejarte, ¿verdad? Claro. Eso no es un ministerio, es un pecado. Job no halló despropósito alguno. El enemigo, hermano, es astuto. Te conoce. Y cuando vio a Jesús con hambre, se acercó para probarlo, para provocarlo, para que desobedeciera, para que usara su poder y el plan de redención, ya no siguiera caminando. El enemigo no dudaba de su poder, pero su deseo era hacer que Jesús violara el plan de Dios y usara su divino poder. ¿Sabes para qué? Otra cosa que no sé si la comprendías. El diablo quería que Jesús usara su divino poder para librarlo de la humillación de la cruz. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ese plan? Un plan simplista, maquiavélicamente calculado, para que Jesús no fuera a la cruz. Quería evitar la cruz a toda costa el diablo. Y el enemigo también cuestiona tu identidad. ¿Cuántas veces hemos dicho que es el acusador, ¿no? El diablo, y te tienta para que hagas lo que no debes de hacer. Y te acusa cuando haces lo que no tienes que hacer. ¿Quién crees que es el primero que te acusa en tu conciencia, en tu mente? Ya. Eso no lo tenías que hacer. Y si tienes una conciencia débil, vas a ser estimulado a sentir culpa y a desanimarte. Otra vez ya volví a fallar. Y el enemigo te cuestiona diciendo, ¿no que eres cristiano? Mira, ya volviste a fallar otra vez. No, que ya no ibas a fallar.
Tú le prometiste a Dios que te ibas a mantener firme y fiel, pero ya fallaste. Y el diablo empieza a atacar tu conciencia, tu identidad con Cristo, tu unión con Cristo. El diablo te tienta, mira, el comer era malo o era bueno o era necesario. Era una necesidad genuina de un ser humano. Pero, ¿qué estamos viendo? Que esas necesidades genuinas, ¿verdad? Y legítimas, a veces son pecaminosas fuera de la voluntad de Dios, en un orden. Por eso dice, busca primero el reino de los cielos. ¿Y qué busca la gente? Déjame establezco económicamente y después voy a ir a las reuniones. Ahorita tengo muchos compromisos, tengo muchas citas y necesito. Sustituimos las prioridades, las cambiamos. Primero son mis prioridades. El poder de Dios no es para algo benéfico personal, es para la gloria de Dios. Si te sientes débil, le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos fortalezca con su palabra. ¿Para qué? Para representarlo y estar concentrados con las mentes, predicando el evangelio fielmente. Cuando el diablo ataca tu mente, ¿qué es lo primero que haces? Empezar a tronarte los dedos. ¿Y qué voy a hacer en este problema? Madre mía de Dios, ¿y qué va a pasar? Y es que es mañana. Ataca la mente, ataca la necesidad. Y tú sucumbes a la tentación. Te empiezas a preocupar, te presionas, le abres la puerta a la ansiedad, pásale, para que te estrese, te malhumore, te irrite, te quite el sueño. Hoy en día, ¿cuántas personas no pueden dormir y desconocen por qué no pueden dormir? Y siempre están buscando justificantes. Ay, es que me cayó mal el huevito. Es que me tomé un tecito y ya no me dejó dormir. Es que ya se me pasó la hora de sueño. Pero no están detectando que es el estrés del día, la ansiedad que generamos, el cortisol que generamos, que nos envenenamos. Y en las noches que estás en un estado relajado, la ansiedad dice, ahora me toca a mí. Ahora no vas a dormir. Ahora te voy a agobiar y te voy a angustiar. Así funciona. No comprometas tu obediencia a Dios por satisfacer tus deseos inmediatos. Y algo que es tremendamente importante y para mí es el énfasis de estos versículos tan cortos pero tan poderosos. Aquellos cristianos que son progresistas, ¿verdad? Que creen que las Sagradas Escrituras las vamos a reinterpretar. Ellos ya se dejaron seducir por el tentador. Están fuera del camino. ¿Qué dijo Jesús? Cuando fue tentado, cuando el diablo promovió a la rebeldía y a la desobediencia. ¿Qué dijo Jesús? En mi ardua experiencia, déjame darte, Señor diablo, la respuesta. Déjame ver cómo culturalmente puedo resolver esto. Déjame preguntarle al profeta Isaías cómo resolvería esta tentación. Déjame resucitar a Moisés, un hombre sabio, porque a él le di la ley, a ver qué opina. Y eso hacemos. La gente hoy resuelve sus problemas por la experiencia, por el porcentaje. El compadre es muy sabio, déjame preguntarle. Jesús dijo cómo enfrentó la tentación. Lo tenemos aquí enfrente. ¿Qué fue lo que dijo él? Escrito está. ¿Y sabes de dónde viene ese pasaje? Del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 8:3. Dice Deuteronomio 8:3. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Resolviendo y enfrentando una tentación con la palabra de Dios. Para Jesús no era nuevo. No dijo, voy a sacar de mi experiencia, de la cultura, de mi inteligencia, fuerzas. Escrito está. ¿Cómo vamos? Primero tienes que tener en cuenta que vas a enfrentar problemas. Y qué bueno, me da gusto, en el buen sentido lo digo, que no todo te salga bien. Y qué bueno que estés angustiado y oprimido y te sientas débil y desvalido, porque en ese desierto tu fe debe de crecer. Escrito está. ¿Cómo respondió Jesús ante una tentación? Con las Sagradas Escrituras. El secreto está en las Sagradas Escrituras. Está en conocer la palabra de Dios para enfrentar las diferentes circunstancias que se nos presentan, los diferentes desiertos. A veces ese desierto, te digo, puede ser económico. A veces puede ser laboral. A veces puede ser familiar. A veces ese desierto puede ser emocional, que no sientas la presencia de Dios en tu vida. Y el diablo te va a decir, sí, ya te abandonó Dios porque eres muy pecadora. Y tú, ¿qué voy a hacer ahora? Y le das abierta la puerta a la entrada al agobio, a la ansiedad. Pero ¿cuándo le respondes al diablo o a la tentación con la palabra de Dios? Dios prometió que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si mañana fracaso, ¿no va a estar conmigo? Si dijo todos los días. ¿Todos los días son todos los días o todos los días son algunos días? Todos los días son todos los días. Jesús responde con la Escritura. Jesús, importante, prioriza la voluntad de Dios sobre las necesidades físicas. Dices, a veces el creyente sucumbe en pequeños mini desiertos y no usa el discernimiento y dices, no, me urge lavar la ropa porque... Y después te cansas y dices, ay, mañana leo. Estamos viendo que tenemos que priorizar cuál es la voluntad primaria del alma. Si Jesús no dijo, los cristianos no van a comer, absténganse. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, hay un alimento físico para nutrirte y fortalecer tu cuerpo, ¿no? ¿Qué te levanta? Tu cuerpo. Porque lo nutres o lo alimentas, como quiera que sea, pero te levanta. Aunque le des gluten, ¿no? Va. Pero ¿cuál es el punto importante? Así como de pan vive el hombre, ¿no? El alma del cristiano va a vivir del maná espiritual. Cuando dice el pueblo, esto es bien importante, otro puente, cuando Dios saca a Egipto del pueblo de los egipcios, ¿verdad? A su pueblo amado de Egipto, lo lleva al desierto. ¿Y sabes qué le dio de comer? El maná. Pero ¿sabes qué? Ese maná era un sentido doble. Alimentaba el cuerpo biológicamente y nutría el alma por la fe en que Jesús es provisor. ¿Y sabes quién era el maná? Jesús. Por eso, ¿cómo lo sé? Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Lo que necesita el ser humano sin Cristo no es una buena charla con un psiquiatra. Es una buena explicación de la palabra de Dios, que experimenten el poder del Evangelio en el corazón para que transforme vidas. Las personas deprimidas y entristecidas, ¿qué necesitan? ¿Un psiquiatra? ¿Tirarse en un sillón? La palabra de Dios. ¿Sabes por cuál es el pecado de los que están deprimidos, entristecidos? Porque se concentran en ellos y en sus problemas. ¿No es una manera de ser idólatra? Tú dirás, hermano, yo ya no tengo vírgenes. Hermano, yo ya no tengo santos. ¿Y tú qué? ¿No te tienes a ti? ¿Concentrado en ti? Es un culto, rindes un culto de adoración a tu persona.
¿Qué dijo Dios? La salvación viene de Jehová. Debemos de priorizar. Y a veces invertimos tiempo en las cosas que podemos dejar para el rato o mañana. Pero ¿qué pasa si dejas de nutrir tu alma con la palabra de Dios? Cuando enfrentes una tentación, no tienes la fortaleza del alma, no tienes la palabra de Dios morando en ti. Eso dice Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Dios more en abundancia, y morar es habitar. Es un ejemplo, yo habito aquí, continuamente, todos los días. Lo mismo está diciendo, que su palabra gobierne tu vida, tu mente, tus decisiones, que estés influenciado todo el tiempo por la palabra de Dios. Fíjate cómo somos de tremendos, de malévolos a veces. La gente que tiene que trabajar porque tiene que checar, ¿por qué no faltan un día a sus trabajos, que amanezcas cansado y digas, hoy no voy a trabajar? ¿Sabes por qué no vas? Yo te lo voy a decir. Porque tienes miedo de que te corran. ¿Por qué? Porque es dinero, ¿verdad? Tú lo ves como dinero. No es que seas muy responsable. Si no voy o no me pagan, pierdo mi bono mensual de puntualidad que te está estimulando. La platita, ¿verdad? Tiene podercito. ¿Y por qué a veces sucumbimos al pecado de dejar la escritura? Hoy estoy cansado y no voy a estudiarla. Esto es para llevarte a la comprensión. ¿Por qué dejas la parte más importante? Jesús ordenó sus prioridades. No es el momento de comer, es el momento de mostrar obediencia y fidelidad a Dios. Cuando pasa este pequeño desierto, ¿sabes qué dice la escritura? Que me voy a adelantar. Cuando se resistió, el diablo se fue por un tiempo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vinieron los ángeles y le sirvieron. ¡Wow! ¿Por qué le sirvieron? Porque él resistió obedeciendo. ¿Te das cuenta? Vemos la prioridad. ¿Tú ves así las prioridades? Ay, estoy muy cansado. Hoy voy a orar mis super 10 minutos porque estoy muy cansado. Pero si fuiste a trabajar 8 horas. O sea, si estamos viendo qué nos está gobernando, qué nos regula. ¿Por qué no se te olvida comer y pasan 2 días y digas, ay, no he comido? Porque la tripa empieza a gruñir. Y dices, voy a comer aunque sea un plátano, una manzana. Ah, y hay hambre. Y la sacias. Y cuando hay hambre espiritual, ¿sacias tu alma? ¿O te echas un ayuno de escritura y no te alimentas? Debemos de tener cuidado con nuestras prioridades. Hay prioridades lícitas, ¿verdad? Y hay prioridades que no son lícitas. La palabra de Dios, hermano, debe de ser tu alimento diario. Y eso va a ser tu defensa ante la tentación. Imagínate si vas al desierto débil, con un alma débil, con un alma titubeante. ¿Soy o no soy cristiano? Creo que no, porque he pecado mucho esta semana. Y entras en esa debilidad al desierto. Cuando enfrentamos tentaciones, especialmente en momentos de necesidad, recordemos el ejemplo de Jesús. No vivimos solo para satisfacer deseos físicos, sino para obedecer y confiar en la palabra de nuestro Dios. La victoria sobre la tentación comienza con un corazón. Ojo, pongan atención en ese párrafo. La victoria sobre la tentación comienza con un corazón lleno de la palabra de Dios. Por eso se nos olvida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está habitando en nosotros. La primera tentación que Jesús enfrentó en el desierto nos revela una profunda verdad espiritual. No vivimos solo para alimentar el cuerpo, porque para eso la trabaja la gente, ¿no? No trabajan porque tienen mucho dinero, no trabajan porque no tienen nada que hacer. Trabajan porque tienen que pagar renta, comida, luz, gas, zapatos, ¿o no? Pero que eso no se vuelva lo más importante de tu vida. Hay gente que vive para trabajar.
O hay gente que trabaja para vivir. No es lo mismo. No vivimos, hermanos, solo por lo que alimenta y viste el cuerpo. La prioridad es alimentar y nutrir el alma. Si tú estás débil, ¿cómo vas a poder ayudar a otra persona que está débil? Es imposible. Si tú estás débil espiritualmente y se te acerca alguien a pedirte un consejo, ¿qué le vas a dar? Si estás como perro de fiesta, desnutrido y flaco. Necesitamos que la palabra de Dios gobierne nuestras mentes para que cuando alguien te pregunte, le puedas ayudar. Y no le digas, yo creo que esto, no creas nada, porque está escrito. Tú no tienes que creer nada, tú solo tienes que conocer la palabra de Dios para dar la respuesta y fortalecer la persona y sacarla de la ansiedad de cualquier grado emocional que esté. Escrito está. El hambre era real, la necesidad era legítima, Jesús debía de comer, pero Jesús nos muestra que obedecer y confiar a Dios era lo más importante, no sucumbir ante lo que era necesario y normal, pero la obediencia a Dios estaba por encima de una necesidad física, esencial. Hermanos, hoy también somos tentados a buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios, a resolver nuestras crisis con atajos y poner nuestras necesidades por encima de la obediencia. Jesús nos enseña que la verdadera vida no se encuentra en el pan, pero sí lo necesitamos, ni en las soluciones rápidas, sino en una relación viva con Dios, alimentada y nutrida por su palabra. Por su palabra. A veces tenemos un mal que hemos oído, participado o dicho. Cuando vemos una persona que peca o hace algo mal, hay dos problemáticas. No le dices nada. Grave problemática. ¿Cómo va a corregir su corazón? Se va a endurecer, va a pensar que lo hizo bien. Y dos, le dices, no, le das una palmadita, no te preocupes, hermano. ¿Cómo? ¿Eso es la palabra de Dios o es tu super consejo iluminado? Cuando vemos que un creyente peca, que le dices, no te preocupes, hermano, tú bien piadoso y bien misericordioso, ¿no? Échale ganas. ¿Me puedes dar ese pasaje de échale ganas? Porque está escrito. ¿Cuál sería la respuesta? Échale ganas. Mejor échale arrepentimiento. Échale gracia. Échale humildad para que te dejes reprender. Haz a un lado tu orgullo. Jesús enseñó que la victoria se encuentra en la palabra de Dios, en saberla utilizar legítimamente. Hermanos, cuando enfrentemos una prueba, recuerda, Dios te puede llevar al desierto y te va a llevar al desierto. Y si no es que ya estás en el desierto, ¿verdad? Qué bueno, me da tanto gusto que estés en el desierto. Eso es excelente. Debemos de desear el desierto. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la debilidad vamos a conocer la fidelidad de Dios. Vamos a crecer en fe. No hay nadie, a veces no hay nadie a quien pedir ayuda, pero está Él. Está Él. El enemigo te va a atacar, hermano, pero no estás solo. ¿No dice la iglesia, llevemos las cargas los unos de los otros? Recuerda que la parte que nos ayuda a vencer no es tu experiencia, hermano. No son tus 10 años en Cristo. ¡Wow! Aquí no damos diplomas por cada año que cumples. La victoria verdadera se encuentra en que te nutras de la palabra de Dios y expreses al Dios de la palabra, al Dios de su palabra. Que la vivas, no solo que te la aprendas, no solo que te la memorices, que la vivas. ¿Para qué? Para que puedas ayudar a otros cuando estén en el desierto.
¿Cómo ayudas a otros? Hay personas que me dicen, pastor, tengo un problema. Sí, no, fíjate que mi primo, mi tía, mi hija, ¿por qué no vas a hablar con ella? Y yo digo, encantado, me encanta. Pero a veces habría que decirles, ¿y por qué no lo haces tú? Porque tú también tienes esto en tu casa, se supone que la estudias. Y se supone que nutres tu alma, ¿no? Porque si no vamos a tener pastorcitis, ¿no? O sea, y yo estoy para servirles. Pero ya cuando tienes un tiempo en el Señor, tú debes de estar capacitado, como segunda de Timoteo 3:17 lo dice. El hombre de Dios debe de estar apto, ¿no? ¿No dice así? Enteramente preparado para toda buena obra. Hermano Gavino, si yo le dijera, hay un funeral, váyase a predicar. No, hermano, es que no preparé nada. Entonces vamos en contra de las Sagradas Escrituras. Tenemos que hacer que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Si le dijera, hermano Misael, da un texto. No, hermano, es que no estudié en la mañana. Tenemos que estar preparados para toda buena obra, nutridos y fortalecidos con la palabra de Dios. Hay personas que en la iglesia de Luisa, vamos a cambiar, ¿no? Tenían 15 años conociendo la mala doctrina, pero conocían algo, ¿no? Y querían ir por el pastor Escamilla para que les fuera a predicar el evangelio a la familia. Esa es una exhortación. Si tú conocieras la palabra de Dios, no necesitarías el pastor. Tú te presentas con tu familia y les hablas. Cuando Dios transformó a un hombre que no podía, ¿qué? Caminar. No fue un instituto teológico para decir, es que yo no estudio como el pastor, o yo no he ido a un instituto como el pastor, o yo no he viajado como el pastor. ¿Qué le dijo Jesús? No le pidió algo que no podía hacer. Solo le dijo, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y ese hombre llenó esa ciudad del evangelio, él solo. No dijo, voy por el pastor Pedro, Pablo, por Bartolomé. ¿No? Solo contó su experiencia de salvación, solo contó la gracia que había recibido, solo contó que había sentido que ya era como la nube, livianito, que ya no tenía esa carga, ese agobio que antes tenía, antes de que Jesús le perdonara. Aunque no es el tema, te haré la pregunta. ¿Tú estás preparado para toda buena obra? ¿O vas a venir por mí? Yo con gusto te acompaño, pero debes de alimentar tu alma de la palabra para que estés preparado para toda buena obra. Imagínate una mujer, que se muere una mujer y solo van las mujeres, y te piden que prediques un mensaje. ¿Qué vas a decir? Híjole, me hubieras avisado con una semana de anticipación, hermano, para preparar algo. Y el que te invitó te va a decir, sí, le voy a decir al muerto que para qué se muere hoy. Nos hubieras avisado con una semana, ¿para qué te mueres hoy? No tiene nada la hermana preparada. Parece una broma. La mujer debe de estar preparada y capacitada para toda buena obra, para defender la fe, dice Judas, contender ardientemente, con pasión, con celo, con amor. ¿Qué? Por la fe que se le ha dado una vez a los santos, si no es confianza, es conocimiento. Hermano, con esto te invito a que cuando opines algo, no nos des tu experiencia, no nos des la experiencia de la iglesia, de Mari. Danos la palabra de Dios, porque eso es lo que necesita nuestra alma. No nos des las historias largas luego que dices, érase una vez. Hermano, no es un cuento. Danos la palabra de Dios, alimentanos, nútrenos, anímanos. Que todo lo que salga de tu boca sea para edificar. No me interesan las historias, discúlpame, no me interesa. Dame la palabra de Dios, alimenta mi alma de lo que has estudiado, de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha fortalecido, cómo estabas en el desierto y te acordaste de la palabra de Dios y saliste del desierto victoriosa. Eso es lo que tenemos que hacer, conocer la palabra de Dios para adorar a Dios. Nadie puede adorar a Dios, solamente está en su mente ese engaño.
que el diablo no genera en ti, ¿no? Muchos dirán, no, yo adoro a Dios sin leer las Escrituras, hermano. Ah, caray. ¿Y cómo conoces su voluntad? ¿Y cómo conoces sus atributos? ¿Y cómo vas a enfrentar los problemas si no conoces la palabra de Dios? No vas a poder. Por eso vas a estar triste, deprimido, desanimado, no vas a poder dormir, lleno de ansiedad, lleno de conflictos emocionales, porque no tienes morando y gobernando la palabra de Dios. Esa es la importancia. Jesús resiste al diablo, no porque Jesús tenía 5,000 años, no, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar la victoria, no la experiencia. Aquí la experiencia no sirve. Lo único que nos va a dar la victoria es la palabra de Dios, la confianza que tengamos con la palabra de Dios. Escrito está. Vamos a tocar un canto. Por favor, ¿me pueden apoyar poniendo sus manos? Vamos a dejar ese canto, ¿no? Por favor. Gracias, María Luisa. El himno 676, por favor. Creo que este canto ya no lo sabemos muchos, varios. Es un canto tremendamente hermoso. Si yo te dijera, te cambio tu cadenita de oro por un par de corcholatas que tengo en mi casa, ¿qué me dirías? Pastor, usted está mal. Te cambio el oro por las corcholatas. ¿No? ¿Sabes qué hizo Jesús? Cambió su justicia por nuestro mugrero de pecado. Cambió su amor por nuestro resentimiento. Convirtió nuestras angustias y tribulaciones en paz. Murió para darnos vida cuando no merecíamos la salvación. Ese es el pasaje, ese es el himno tan potente, glorioso intercambio. Himno 676, por favor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer.
vino va por la mesa del Señor. Veamos el pasaje número 1. Dice, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo puede ser posible que el bueno y justo, hablando de Jesús, se hizo hombre y fuera a morir? Y ahí está tu nombre. Ahí dice tu nombre. Por el más vil pecador. Ve el coro. Solo quiero que veas el coro. Un glorioso intercambio, un misterio, un gran misterio, que por gracia salvo soy. Y la gracia es un don, y la gracia le llamamos algo gratuito. Normalmente en el mundo estamos acostumbrados que nos entrenan a, se me fue la palabra, haces algo bien y te doy un premio, llegas temprano y te doy un bono. ¿Por qué te tengo que dar un bono? Es tu responsabilidad llegar a tiempo, ¿no? Siempre buscando la recompensa. Esto destruye, la gracia destruye cualquier doctrina humanocéntrica de obras. Pórtate bien para que Dios te bendiga. Pórtate bien para que te vaya bien. Estamos motivando al ser humano con un corazón egocéntrico. Como yo quiero que me vaya bien, me voy a portar bien. La gracia es totalmente contraria. No te mereces nada. Y Dios otorgó a Cristo. Por eso se llama el himno y es bíblico. Glorioso intercambio. Tú le das tu mugrero, tu maldad, tu resentimiento, tus pecados a Dios y Él te entrega lo más hermoso del cielo, a su Hijo. ¿Quién quería hacer ese cambio? Nadie. Por eso es un glorioso intercambio, que por gracia salvo soy, gratis. No te tienes que portar bien para recibir la salvación, pero después de que la obtienes sí hay que hacer cambios, obviamente, ¿verdad? No es por obras, es por gracia. ¿Y qué dice el autor del himno? Aleluya. Gloria sea a Cristo por su sacrificio. Hoy soy declarado justo. ¿Por qué? Porque me porté bien. No, porque hoy creí en su justicia. Yo soy ese vil pecador que por gracia salvo soy. Hoy soy declarado justo por su justicia. Ese es el evangelio verdadero.